Muy buenas noches, amados hermanos. Soy el hermano Miguel Torres desde Perú, Lima, Perú, y estoy aquí compartiendo con ustedes una breve reflexión, meditación, cuyo título le he puesto Obediencia a la ley o viviendo por el Espíritu. Ese es el título, amados hermanos. Entonces, en el nombre del Señor empezamos este compartir, deseando que llegue a su mente, a sus corazones y sea puesto por obra. Entonces, vamos a empezar, amados hermanos, hablando sobre el pacto mosaico, ya que vamos a ver el tema de la obediencia a la ley. Debemos recordar que el pacto mosaico descansa en leyes, mandamientos y preceptos, básicamente, porque no trata directamente con el espíritu ni con la salvación espiritual. Aquí hay que precisar algo, amados hermanos. La redención espiritual no provenía directamente de la ley de Moisés, provenía para el Antiguo Testamento del mensaje de salvación espiritual para Israel, pero por parte de la revelación dada a los profetas, no en la ley mosaica. En la ley mosaica había los símbolos, la figura del Cristo que iba a venir, pero la revelación de la salvación para Israel la tenía los profetas, vino por boca de los profetas, por inspiración de Dios a través de ellos. Así tenemos en Isaías 59:20, que nos dice, el profeta Isaías, y vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. Y apartará la transgresión, dice, de Jacob. Y luego Pablo dice en Romanos 11, citando esta cita del profeta Isaías, en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Son enemigos de Dios? No, son enemigos de los discípulos de Cristo, en cuanto al Evangelio. Pero en cuanto a la elección de Dios, a la elección soberana, nadie puede reclamarle a Dios su elección. Dice, son amados por causa de los padres. Ojo aquí, hermanos, como aquellos que crucificaron a Jesús, que son enemigos de Jesús y sus seguidores, dice que por elección son amados por causa de sus padres. Por eso Cristo en la cruz dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Creo que eso está claro, como ahí vemos, se sustenta que todo Israel será salvo, tanto los que creyeron y siguieron a Cristo, como los que los persiguieron y asesinaron. Ahí está, vino por parte de los profetas, y Pablo lo entiende en Romanos 11, 26, 27, 28. Por eso es que todo este entendimiento maravilló a Pedro y a los de la circuncisión, porque hubo una coherencia entre la ley, los profetas y la gracia. Pero sigamos viendo el tema del pacto de ley y la obediencia. Dice así, nos vamos a analizar primero la naturaleza del antiguo pacto que demandaba obediencia y sujeción a la ley de Dios. Hay que recalcar que esta obediencia se evidenciaba a través del obrar y la conducta del hombre por medio de ritos, sacrificios, holocaustos, ya que buscaban la justicia, la aprobación de Dios a través de sus obras humanas. Y Dios recompensaba tal obediencia como lo vemos en Deuteronomio 28, donde hay bendiciones y maldiciones. En la ley de Moisés encontramos un perfil simbólico, una figura del Cristo que había de venir, pero hasta ahí nomás. En términos prácticos y materiales tenía principalmente el objetivo de brindar bendiciones terrenales,
así como que si se las desobedecía, maldiciones terrenales. Vamos a citar algunos versículos de Deuteronomio 28 para comprobar lo que estamos diciendo. Deuteronomio 28:1, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Y así, una serie de bendiciones. Amén. En el 8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquella que pusieres tu mano, y bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Eso qué quiere decir? Riqueza, abundante riqueza. Si los graneros están llenas, es mucha riqueza. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. En el versículo 7 decía, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. En las guerras esto iba a darles la victoria si ellos se mantenían fiel y obedientes a la ley. Luego, las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones, en Deuteronomio 28:15, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán si desobedecieran en las fuerzas de su carne. Miren, versículo 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y así vienen otra serie de maldiciones, de enfermedades, pestes, sequía, calamidades y en fin, toda una serie de maldiciones por no obedecer la ley. Entonces, amados hermanos, tenemos claro, la ley demandaba obediencia y por tanto retribuía a Dios con bendiciones. El de desobedecer la ley traía maldiciones, pobreza, enfermedad. Eso fue el primer pacto, incluido ahí los símbolos del que había de venir, las figuras, las proyecciones. Pero, como digo, no era el punto de la ley ese, porque por los profetas ya se había anunciado la redención de Israel. Entonces, la redención, la salvación espiritual no venía por el lado de la ley para los del antiguo pacto, sino por lo que los profetas habían dicho de parte de Dios. Pero, al ser el pueblo de Israel infiel, al no poder obedecer en sus carnes, la ley les demostró, les evidenció que bajo ese pacto no podían llegar a agradar a Dios, no podían llegar a cumplir la justicia completa de Dios. Y es por eso que en ese nuevo pacto, que también profetizaron que harán con la casa de Israel, viene a haber un cambio, porque este nuevo pacto, este nuevo régimen trata con el espíritu, ya no trata con las obras muertas de la carne, ni con sacrificios, ni con ritos. Este nuevo pacto está bajo el régimen del Espíritu. Amén. En el que se tiene que vivir por el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Por eso en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego tenemos en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, refiriéndose a la condenación,
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vemos ahí cómo Pablo en Romanos va trayendo esa revelación, esa verdad. En 1 Corintios 6:17 es más contundente en cuanto a lo espiritual. Dice: pero el que se une al Señor, el que conoce esa unión en el Señor y vive esa unión, un espíritu es con él, un espíritu es con él. Luego en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amados hermanos, yo veo que la Escritura en el Nuevo Pacto habla sobre el Espíritu. No encuentro palabras o no encuentro la palabra alma tan preponderantemente como el Espíritu. Amén. Porque ya sabemos que en 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán Cristo espíritu vivificante. Es decir, que en Cristo es el espíritu vivificante el que toma el protagonismo, el que por medio del hombre interior de la nueva creación va a adquirir todas estas bendiciones espirituales por andar bajo el régimen del espíritu y no de la letra. Amén. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Lo tenemos en Efesios 1. Acuérdense que en el antiguo pacto habían bendiciones terrenales, mas en este nuevo pacto hay bendiciones espirituales. ¿Y qué dice en Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren cómo este nuevo pacto trae infinitas bendiciones espirituales: la salvación, la redención, el perdón, la justificación, la libertad en el Espíritu, libres de la condenación del pecado, la reconciliación con Dios, la gracia de Dios. Este nuevo régimen es mucho más superior, tiene mayor gloria, pero está en que debemos de vivirlo por el Espíritu, no por las obras y esfuerzos humanos. ¿Entienden, hermanos? Entonces, y miren cómo en Gálatas 5:22-23, Gálatas 5:22-23, encontramos lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay condenación, no hay castigo, porque estas también son bendiciones que manifiesta el Espíritu por medio de nosotros y en nosotros. ¿Y a dónde nos conduce, nos dirige todo esto? A Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Estas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para que nos manifestáramos en ellas, para que viviéramos por el Espíritu en ellas y no por las obras muertas de la carne, por las apariencias externas. Recordemos los fariseos, cómo cumplían todos los mandamientos delante de los hombres, oraban, ayunaban, diezmaban, pero su corazón, su espíritu estaba muerto, estaba en tinieblas, querían matar al Mesías, a sus seguidores. Por eso este nuevo pacto del Espíritu es infinitamente mejor que las obras de obediencia bajo la ley, bajo esfuerzos humanos. Y todo esto, hermanos, todo esto vemos cómo nos conduce a vivir una vida de reino, una vida en el reino de Dios. Porque en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí quiero aclarar algo, hermanos. Aquellos que conocemos del Evangelio, aquellos que conocemos de Cristo, tenemos también el conocimiento del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa en el caso de los que no conocen, no entienden? Sabemos, ya se ha debatido bastante en el grupo, que su espíritu es salvo, vuelve a Dios, pero ellos no conocen, no viven, no reinan en vida, al no tener el conocimiento, poder y sabiduría de Cristo. O sea, los que sí tenemos ese conocimiento, estamos en el reino de Dios por medio del Espíritu Santo, aquí y ahora. Vamos a ver en Romanos 5:17 lo siguiente: porque por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida, dice acá. Para reinar en vida, el reino tiene que estar acá por medio del Espíritu Santo. Reinarán en vida por uno solo, Jesús el Cristo, los que reciben de la abundancia de gracia y de dones y de justicia. Entonces ahí vemos cómo se sustenta que estamos reinando en vida acá en este reino que es del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, como les digo, Dios redimió a toda la humanidad en el Espíritu. Dios es el Padre de todos los espíritus. Todos vuelven a Él, tanto el que cree y el que no cree. Pero el que cree está viviendo, está reinando en vida. Y el que no cree sigue obrando en lo secular, también en sus obras de su carne, al igual que Israel. Si hace lo bueno, va a cosechar el fruto de su trabajo, de su buen obrar. Y si hace lo malo, si hace maldad, también como Israel que hacía, acá va a cosechar lo malo. Es la ley de la siembra y la cosecha, que también es bíblico, que también está establecido. El que siembra para su carne cosechará corrupción, dice la palabra. Amén. Pero los que estamos en Cristo, los que tenemos ese conocimiento, estamos apropiándonos de todas las bendiciones espirituales. Entramos en el reposo del Señor. No estamos bajo la esclavitud de las obras de la carne. Las buenas obras que hagamos van a fluir gracias a la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, no a nuestras fuerzas humanas, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Quiero concluir con unas reflexiones adicionales, hermano, nuevamente por el tema del alma, porque hay muchos que les gusta profundizar más en el alma que en el espíritu vivificante, que por medio de Cristo hemos sido transformados, renovados, porque hacer hincapié en el alma es hablar principalmente de una mente adámica. Sabemos que Adán era el alma viviente, y toda esa mente adámica se sustenta en obras humanas de obediencia y sujeción de la carne, de una vida bajo yugo, bajo esclavitud de la carne, y no en una mente de Cristo, que está sustentada en la manifestación del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si al entrar en una vida zoe del Espíritu, cesamos de toda obra muerta de la carne, y manifestamos la vida de Dios por el Espíritu, las obras que Dios preparó de antemano. Y es ahí donde entramos al verdadero reposo de Dios. Es ahí cuando comprobamos aquel yugo ligero que Cristo decía, que su carga y su yugo son ligeros, porque es dejar fluir al Espíritu, permitirle que Él actúe. Trascendemos del nivel de la obediencia de la carne a la manifestación o a la vida en el Espíritu, y nos conducimos por las buenas obras que ya Dios había preparado de antemano. Entonces, hermano, ahí tenemos la diferencia entre seguir con esa mentalidad de antiguo pacto, de obediencia a la ley, bajo yugo de esclavitud, o una mentalidad ya en una gloria mayor, la del Espíritu, la del nuevo régimen del Espíritu, en la que debemos dejar que el Espíritu se manifieste, hacer a un lado nuestra carne.
hacer un lado y darle toda la gloria a la manifestación del Espíritu. Amados hermanos, yo sé que la mayoría en este grupo somos maduros y por tanto creo que este alimento sólido hay que recibirlo con los sentidos espirituales bien ejercitados. Para todos aquellos que hemos avanzado más allá de la leche, de las obras muertas de la carne, creo que estamos en capacidad de entender, comprender estos misterios, estas verdades en el Espíritu. La manifestación del Espíritu está más allá de la obediencia y sujeción de la carne. Es la misma esencia y plenitud de Dios en nuestras vidas. Muy bien, amados hermanos. Muy bien, amados hermanos. Espero que esta palabra les haya sido de edificación, de bendición y sobre todo que la pongamos por obra. Que ya avancemos a la perfección, como dice el apóstol Pablo, y así a la vez despertemos a las nuevas personas, nuevos hermanos, ya no bajo ese formato antiguo, rudimentario, que solamente pone afán, tribulación, así como Marta y María, afanosa, y que no era malo, pero nuestro Señor Jesucristo dijo que María escogió la mejor parte, estar en su presencia. Esa vez María lo tenía físicamente ahí a Jesús, pero hoy lo tenemos en nuestro espíritu. Esa es la presencia de Jesús en nuestra vida y esa es la mejor parte. Por encima de los afanes de la carne, de la sujeción y la obediencia. Porque estando en la presencia de Cristo, esas buenas obras van a discurrir por nuestras vidas y las vamos a manifestar. Muchas gracias, amados hermanos. Que Dios me los bendiga con toda bendición espiritual. Gracias.